y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la lectura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda la paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se devolverán a las fábulas. El tema de hoy se llama puntos de referencia y pues como ya vimos está basado en 2 de Timoteo 3, del versículo 15, capítulo 4 hasta el versículo 5. Y bueno, quiero empezar hablando un poquito acerca de la carpintería. Hablo de ello porque es de lo que más, el oficio que tengo más idea, más conocimiento. Y bueno, como en otros oficios, dice que es necesario la utilización de instrumentos estándar de medida, con los cuales podemos determinar si el trabajo ha sido realizado correctamente, y en base a esta nosotros podemos determinar un margen de error. Es decir, de mi instrumento de medida puedo considerar qué tanto me puedo permitir diferir de mi guía. Regularmente, para determinar si el mueble está a escuadra, lo que hacemos nosotros es medir de forma diagonal los 4 lados. Cuando es, digamos, un cuadro o una puerta que tiene 4 lados, nosotros medimos de esquina a esquina para ver la distancia. Y tienen que coincidir las dos distancias para determinar que el mueble está a escuadra o la pieza está a escuadra. En ocasiones no queda exactamente, pero sí por lo menos ya podemos determinar o saber qué tan desviada está de la medida el mueble. A veces difiere 1 milímetro, 2 milímetros. Decimos, bueno, todavía es aceptable, pero lo decimos precisamente porque tenemos una guía, una medida que nos ayuda a determinar eso. Regularmente lo que tratamos de hacer es ajustarlo exactamente las dos medidas para que quede bien, como decimos, no quede perfecto. Bien, una de las cosas que he aprendido con respecto a estos instrumentos es que deben de ser respetados cual fueron diseñados, de lo contrario darán una medida incierta. De la misma manera, Dios ha provisto un instrumento de guía para nuestras vidas, la cual nosotros conocemos como la Biblia o la palabra de Dios. Así como les mencionábamos, el punto, digamos, de ir a estos puntos de referencia no es manipularlos para que se ajusten, digamos, ¿no? No se trata de que manipulemos, por ejemplo, la escuadra y la tratemos de forzar para que la escuadra dé el ángulo que tiene nuestro mueble. Por el contrario, nosotros presentamos la escuadra y tratamos de que el mueble sea el que se ajuste, ¿sí?, a la medida. Y esa es precisamente la actitud con la que nosotros debemos de ir a la palabra de Dios. Es nuestro punto de referencia o es nuestro instrumento de medida con respecto a nuestra vida, ¿sí? Ella es la que debe de ajustar nuestra vida a sus designios, al mensaje que Dios ha comunicado, no al revés. Si tú deseas tener un desarrollo sano en todas las áreas de tu vida, es necesario que la palabra de Dios sea tu instrumento de medida, a la que podamos llamarle también guía espiritual y moral. Y como también hemos mencionado en algunas ocasiones, se expresa como nuestra base también sobre la cual nosotros fundamentamos nuestra doctrina o nuestra enseñanza. En 2 de Timoteo 3:15 al 4:5, el apóstol Pablo presenta 3 funciones que cumple la Biblia en nuestra vida para nuestro buen desarrollo. La primera dice que la Biblia nos enseña cómo acercarnos a Dios
correctamente. El versículo 3:15, ¿qué es lo que dice? Ok, muy bien. Entonces dice que desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Bien. Esta declaración pues obviamente expresa el hecho de que dentro de la palabra de Dios viene contenida sabiduría. Dentro de ella pues obviamente nos puede dar el conocimiento acerca de Dios y su voluntad. ¿Por qué es importante? Pues ya lo hemos mencionado, ya lo mencionó el apóstol Pablo al inicio, porque estas nos pueden hacer sabios, es decir, nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Desafortunadamente, a veces no hemos entendido también esa relación que hay entre la oración y la palabra de Dios. La palabra de Dios o la oración nos permite comunicarnos con Dios, hablar con Él y pedirle, pero la palabra de Dios nos enseña también cómo hemos de pedir y qué hemos de pedir. Sí, porque a veces estamos orando por algo que de antemano se nos pide en la palabra de Dios que no oremos o que no pidamos porque va en contra de su misma voluntad. En ocasiones también se nos dice qué es lo que debemos de hacer o qué actitudes debemos de tomar, que debemos dejar de hacer también con respecto a lo que estamos pidiendo, y a veces insistimos y no vemos esa relación entre lo que Dios desea de nosotros también en el momento que nosotros pidamos y lo que y desafortunadamente a veces estamos pidiendo algo que va o que es opuesto a su palabra. Entonces es importante que entendamos esto. La oración tiene que ser también guiada por la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender con esto? ¿Sí? Y esto va a ser, como les comento, importante en nuestras vidas, ¿sí? Que pidamos, pero también que aprendamos cómo pedir y qué pedir, de acuerdo a su palabra. Por esta razón es importante también. Ok, entonces la Biblia nos enseña a conocer a Dios correctamente, ¿sí? Su carácter, su obra, la forma en que nosotros nos podemos relacionar con Él. Actualmente se piensa o se cree y se ha escuchado decir, bueno, todas las religiones nos llevan a Dios, ¿sí? El budismo, el hinduismo y bueno, todas en general. Pero en realidad la palabra de Dios nos dice que solamente a través de ella nosotros podemos conocer verdaderamente a Dios. Entonces es importante que también consideremos esto. Aunque la naturaleza también nos puede dar indicios o conocimiento acerca de Dios, pero este conocimiento, por nuestra misma condición, nuestra misma naturaleza, que va siempre tendiendo hacia el mal, nos impide ver a Dios en ella. Y por eso aún el apóstol Pablo dice que el ser humano tiende a rebelarse en contra de lo que Dios de su revelación en la creación. Entonces, la palabra escrita de Dios nos permite llegar a ese conocimiento, un conocimiento más específico acerca de Dios, de su voluntad, de su propósito, de su bondad, del medio a través del cual nosotros podemos ser salvos y obviamente también cómo hemos de vivir. Bien. Con respecto a este sentido, este aspecto que nos enseña cómo vivir, pues también se menciona esta segunda función, que es que nos enseña a vivir en justicia. Versículo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre sea, muy bien, enteramente preparado para toda buena obra. Y es como les comentaba, regularmente nosotros queremos fundamentar nuestras bases o nuestra forma de vivir en ideas personales o ideas de otras personas o seres humanos. Pero el apóstol Pablo, a través de la palabra de Dios, nos dice que la forma en que nosotros
podemos vivir de una manera correcta, de una manera que agrada a Dios, solamente puede ser a través de la instrucción de su palabra. Bien, ¿de quién proviene entonces esta palabra? De Dios. No es por voluntad humana, dice, sino es Dios revelando al hombre su voluntad. Y esto, como les comento, es importante porque de ahí está nuestra base, o de ahí están las razones por las cuales nosotros decimos que es que la palabra de Dios es la fuente a través de las cuales nosotros determinamos todo asunto de conducta y de doctrina. Lo mismo, como comentábamos, a veces viene ese cuestionamiento de qué es el amor, o por qué Dios, si Dios es amor, o por qué si Dios ama no permite ciertas cosas. Bueno, el problema es que a veces nuestro concepto de amor está basado en nuestras propias ideas. Si nosotros vamos a la Escritura y analizamos qué es lo que dice Dios respecto al amor, entonces nos daríamos cuenta, entenderíamos por qué ciertas cosas o ciertas conductas no son aceptadas delante de Dios y por qué ni siquiera dentro de la Escritura son consideradas como amor, sino por el contrario, son consideradas como actos pecaminosos. Entonces es importante el hecho de que nosotros entendamos entonces que los conceptos sobre lo que es bueno y malo, nosotros lo fundamentamos o lo basamos en lo que la palabra de Dios nos enseña, no en lo que otro ser humano, otra persona o yo mismo en mi razonamiento he decidido entender como amor. ¿Sí? Bien, ¿qué puede hacer a favor de nosotros? Pues la respuesta es entonces hacernos perfectos, enteramente preparados para hacer el bien. Entonces, la palabra de Dios nos capacita también precisamente para entender lo que es correcto y para poder llevarlo a la acción de forma también correcta. ¿Sí? Entonces, cuando decimos yo amo, tenemos que hacernos también esta pregunta. Bueno, el concepto que yo tengo de amor es un concepto que pues simplemente yo lo formulé o es un concepto que yo he aprendido de la palabra de Dios. Y también en base a eso nosotros analizamos también, cuando yo digo qué características presenta la palabra de Dios respecto al amor, ¿las estoy cumpliendo o no? Si no las estoy cumpliendo, entonces probablemente estoy un poco errado de lo que es el amor. Pero recuerden ustedes también lo que dice la Escritura, que la palabra de Dios nos corrige, nos enseña, nos redarguye, nos confronta, nos corrige y nos instruye en justicia, es decir, en lo que es justo, en lo que es correcto. Bien, ¿qué hace también la palabra de Dios? Bueno, en el capítulo 4, versículo 1 al 5, dice que también, y esta es otra de las funciones que tiene la palabra de Dios, nos orienta en tiempos de confusión. Y si nos damos cuenta también estos tiempos que estamos viviendo es un tiempo de confusión, ¿sí? Desafortunadamente lo que ha sucedido ahorita con el pensamiento, la filosofía, es querer quitar todas las bases, todos los fundamentos sobre los cuales hemos creído, pero no han puesto nada encima de ello y simplemente dicen es que todo es subjetivo, es decir, todo es simplemente como tú lo quieras ver, ¿no? Pero no hay un fundamento y no hay una base. Entonces, en ese error del ser humano, en el caso de quitar todas esas bases, esos fundamentos, que en este caso pues sería la misma naturaleza y sería Dios, pues entonces nos quedamos en el aire y nos dejan a la deriva. Bueno, Pablo dice, en ese tiempo en donde todo está yendo a la deriva, en donde no hay bases, en donde no hay fundamentos, la palabra de Dios lo que hace es darnos esas bases y esos fundamentos para poder vivir. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo es pertinente su mensaje? Versículo 2 dice que prediques la palabra y que instes, ¿cuándo? Entonces, ¿cuál es el momento? Siempre.
En todo tiempo. Entonces, la palabra de Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia que hemos estado, que estemos viviendo, la palabra de Dios dice que es pertinente para aconsejarnos. Y como había dicho anteriormente, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, en todo momento. ¿Sí? Y por eso también el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante del Señor, o te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí es importante también porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios nos juzgará en base también a su palabra, en la manifestación, dice, y en su reino. ¿Sí? Pero ese juicio es precisamente en base a su palabra. No es negociable la palabra de Dios. ¿Sí? Es verdadera y debe de ser llevada a cabo y obedecida. ¿Sí? Y en base a ese conocimiento de la palabra de Dios, nosotros seremos juzgados, ¿sí? A nuestras obras, bien. ¿Por qué es necesario conocerla? Pues ya hemos mencionado también, porque Dios nos juzgará a través de su palabra. Porque otra cosa también es importante, ¿por qué fue necesario desde el primer siglo comunicar la palabra de Dios y por qué es necesario ahora? Bueno, Pablo dice que porque vendrán tiempos, dice, y desafortunadamente en algunos casos, o en el caso de Pablo dice vendrán tiempos y está hablando en futuro, pero en nuestro caso también es ahora, es el momento, hoy, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias pasiones o a sus propios razonamientos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Cuentos, ideas, filosofías que apartarán de la verdad. Entonces, por eso es necesario, uno, comunicarla, pero también es necesario conocerla. ¿Por qué? Porque el mundo necesita los fundamentos y las bases de la palabra de Dios. Y también porque nosotros necesitamos aprender a identificar lo que es justo, lo que es bueno, lo que es santo, lo que es verdadero, como menciona aquí, de las pasiones personales, humanas. Bien, la pregunta sería, ¿usted cree que es un tiempo de confusión en este tiempo que estamos viviendo? ¿Sí? Sí, es un tiempo de confusión, ¿sí? De muchas filosofías, muchas ideas, conceptos. Desafortunadamente también es un tiempo en donde se está tratando de desechar o hacer a un lado la palabra de Dios, o se quiere poner sobre la palabra de Dios otras cosas, ¿sí? Pensemos y tomemos en cuenta esto, no puede haber nada por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente, es nuestra luz, es nuestra verdad absoluta, ¿sí? Entonces confiemos en ella en estos tiempos de dificultad. Recuerde que para que un instrumento de medida funcione es necesario ajustar el mueble al instrumento de medida, no al revés. De igual manera es necesario permitir que la palabra de Dios corrija lo que tenga que corregir en su vida, no al revés. No es ajustar la palabra de Dios a sus acciones, es sus acciones que sean ajustadas a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la autoridad, no son nuestras acciones, no es nuestra forma de pensar. Permitamos que la palabra de Dios sea la que determine lo que es correcto e incorrecto. Y si algo tiene que ser modificado, tiene que ser nuestra vida. Que Dios les bendiga.